Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 31º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 del 1 al 12, donde nos presenta el siguiente cuadro. Él está haciendo referencia a que existen los escribas y los fariseos, hombres muy cultos, hombres muy preparados, muy estudiosos, pero que su comportamiento no se corresponde a lo que saben. Saben mucho, entienden mucho de las cosas de Dios, entienden mucho las normatividades que debe de tener un judío, saben mucho la esencialidad y el sentido de cada norma, pero su comportamiento no corresponde a su conocimiento. Y la conclusión que saca entonces Mateo ante este cuadro de los líderes religiosos es que dentro de la comunidad cristiana no debería de existir los estatus, no debería de existir estatus dentro de la comunidad, sino que todos debemos de ser hermanos, todos igual, todos horizontalmente, cuyo único jefe es Dios, cuyo único maestro es Jesucristo. Ese es el cuadro que presenta ese Evangelio de Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. Ahora preguntémonos nosotros hoy, siglo XXI. ¿Puede existir un grupo social sin estatus, sin estratificaciones? ¿Ha existido alguna vez en la historia humana un grupo social donde no esté estratificado? Todos podemos ser iguales, todos tenemos los mismos deberes y derechos, todos tenemos la mismísima autoridad. ¿Eso ha existido? Y la respuesta es no, nunca. Siempre, todo grupo social ha tenido líderes que sobresalen sobre el común. Siempre ha existido un estatus social. No todos son iguales. No todos son iguales. Han existido unos más importantes que otros. Y es que eso también lo vemos entre los animales. Cuando nosotros analizamos los animales, los miembros de esos grupos animales, existen animales con mayor prioridad que otros. Entonces, con ese conocimiento que tenemos, con esa capacidad de análisis que tenemos, que no existe un grupo donde no esté un estatus, donde no haya una estratificación, donde no existan unos con mayor reconocimiento que otros, y nos venimos a este Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 del 1 al 12, y Mateo nos propone que dentro de la iglesia no existan estratificaciones, no existan estatus, que todos somos hermanos y que el único jefe nuestro es el Mesías y que el único Padre nuestro y guía es Dios. Le tenemos que decir a Mateo, muy linda la reflexión, pero no sirve para nada. Eso no existe. Eso es lo que nosotros podríamos decir una utopía cristiana. Ojalá todos fuéramos igualitos. Ojalá no tuviéramos unos más importantes que otros. Pero eso no es posible. Eso nunca ha existido. Y eso se da eso se da natural, eso se da así espontáneamente. En los grupos van surgiendo personas que tienen más importancia que otros y el mismo grupo le va dando unas estratificaciones, unos estatus. Entonces, ¿cuál es el problema del Evangelio? Escúchenme bien esto. El problema del Evangelio es que el Evangelio confundió dos cosas. ¿Qué fue lo que confundió el evangelista Mateo? Confundió el estatus social con el rol social. Son dos cosas distintas.
¿Qué fue lo que hizo Mateo en el capítulo 23 del 1 al 12? Cogió un machete y cortó todo por igual, sin diferenciar en que una cosa es el estatus y otra cosa es el rol. Y lo que aquí está pasando no es el problema del estatus, no, el problema no es que existan líderes religiosos que conozcan la ley, el problema no es que existan líderes religiosos que se les reconozca su puesto en medio de la comunidad, el problema es el rol, no están desempeñando lo que deben de hacer con base a su estatus. Ellos tienen mucha responsabilidad, ellos tienen muchos privilegios, pero no está correspondiéndose a su desenvolvimiento social. El rol social son las normas que lleva el estatus que uno tiene, son los comportamientos que exige un estatus, y son los deberes que tiene un estatus. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que los escribas y los fariseos conocen la ley, saben lo que dicen, hablan con palabras de sabiduría, pero su comportamiento no es adecuado. Mateo no debió haber dicho eso, que no existan jefes, que no existan maestros, que no existan padres. Ese no es el problema. Mateo puso el punto de la I donde no era. El punto va en otro lado. El punto no es que existan los maestros, el punto no es que existan los jefes, el punto no es que se le reconozca a la gente un estatus. El problema es que no se comportan como deben de comportarse. Hay una incoherencia entre lo que se les da a lo que hacen. Y eso por qué es importante para nosotros, porque nosotros pertenecemos a una iglesia. Quitémosle ese artículo indefinido. Nosotros pertenecemos a la iglesia, pongámosle el artículo definido, donde tenemos estatus. Nosotros tenemos la Iglesia Católica donde existen estatus, obispos, presbíteros, diáconos y laicos. Hay unos estatus. Y se supone que el obispo, el presbítero, el diácono y los laicos se comporten de ciertas maneras. Entonces mire el problema. Cuando no se reconoce el estatus, cuando no existe el reconocimiento del estatus, también el rol desaparece. Por eso, cuando en la Iglesia Católica empezamos a decir que no es importante los sacerdotes, que lo importante es creer en Dios, cuando decimos no, es que el sacerdote es igualitico a uno, cuando ya no se le dice el sacerdote sino el nombre, cuando ya no vuelven al sacerdote el líder, sino que lo vuelven el vecino, cuando ya el sacerdote se cree igual entre los demás, es cuando él empieza a cumplir su rol. Y ese es el problema de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el problema de la Iglesia Católica? Que sus líderes religiosos, el estatus del clero, no se está respetando. Ni lo respetan ellos, ni lo respetan la gente que pertenece a la Iglesia Católica. Luego, si uno no reconoce el estatus del líder, ¿cómo es el comportamiento del líder? Malo. Hay católicos que ya les cuesta decirle padre al sacerdote. No, sacerdote. ¿Y usted por qué no dice padre? Es que lo que dice el Evangelio de Mateo, bla, 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 bla. Dígale padre. Es que él es el padre. Y si se está comportando mal, hay que decirle padre. ¿Qué hubo? ¿Dónde está tu desempeño como padre? Y mire, tan importante es eso, que oiga lo que nos dice el profeta Malaquías, que es la primera lectura del día de hoy.
Si el sacerdote no cumple correctamente su rol, obstaculiza la fe. Eso está en Malaquías capítulo 1, 14, luego brinca al 2, luego pasa al versículo 2 y va al 10. Si los líderes religiosos no se portan bien, si los líderes religiosos no respetan su estatus y se reflejan correctamente, se vuelven un obstáculo para la fe. ¿Cuánta gente ha dejado de venir a misa por culpa de los sacerdotes? ¿Cuánta gente no ha vuelto a confesarse por culpa de los sacerdotes? ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios y ha ido a beber en pozos contaminados, ha ido a beber en pastos podridos, porque la iglesia que tiene agua pura, porque la iglesia que tiene pasto verde, los administradores los sirven mal? Y yo creo que aquí no estamos abriéndole los ojos a nadie, todos sabemos. Luego es importante el estatus, claro, porque es que eso es necesario. Y es importante que, dependiendo del reconocimiento que se le haga a alguien, se comporte como tiene que ser, claro, desde luego. Por eso mucho cuidado que usted es católico, usted no pertenece a una iglesia de garaje. Nosotros tenemos estatus, nosotros tenemos personas que dentro de nuestra comunidad tienen reconocimiento, y esos estatus, ese estado que tiene esa persona debe de corresponderse a unos comportamientos, a unas normas y a unos deberes. Si no lo hace, ahí está el control que ustedes tienen que hacer como laicos. Ustedes tienen que controlar a su gente, ustedes tienen que controlar a sus sacerdotes, usted tiene que decirle a su sacerdote cuando su sacerdote no se está comportando de acuerdo a su estatus. No, es que como es igualito a nosotros, es que no, es que todos tenemos falla. Ay, no nos vayamos con esas cosas. Usted eligió ser sacerdote, usted se preparó durante 7, 8 años para ser sacerdote, por lo tanto compórtese como se tiene que comportar. Y si no, ¿qué? La puerta está muy grande para usted. Porque si usted nos hace quedar mal, todos perdemos. Todos es todos. Por eso hay que exigir, dependiendo del estatus, dependiendo del desempeño que tengan, obviamente así tiene que ser su comportamiento. Y nosotros los católicos tenemos sacerdotes, tenemos obispos y tenemos diáconos que se les reconoce una importancia dentro de la comunidad. Por eso no podemos permitir que se porten como cerdos, sin valorar el gran regalo que Dios les ha dado y el gran respeto que nosotros le ofrecemos a nuestros sacerdotes. El Señor esté con vosotros.